Guten Tag. En el día de hoy hablaremos sobre la enzima. Mi nombre es Camilo Acosta. Estaremos exponiendo los principales elementos que son la actuación catalítica de la enzima, la nomenclatura de clasificación de la enzima, la regulación de la actividad enzimática, la inhibición enzimática y la coenzimas y vitaminas. Buenas tardes, hoy estaremos hablando sobre las enzimas. Mi nombre es Ronald Arrieta Benítez. Pero la actividad enzimática. Ahora las enzimas. Las enzimas son polímeros biológicos que catalizan las reacciones químicas que hacen la vida posible como se conoce. Son las encargadas de poder hacer reacciones químicas y composiciones de moléculas, vitaminas, sustancias o elementos que se encuentren en los compuestos. Las características de las enzimas son catalizadores selectores. La diferencia entre la enzima es su cantidad o la actividad catalítica. La acción catalítica es la catálisis en el proceso por el cual se aumenta la velocidad de una reacción química debido a la participación de una sustancia llamada catalizador, y aquellas que se desactivan la catálisis son denominados inhibidores. La actividad catalítica de una enzima se basa en la conversión de uno o más compuestos llamados como sustratos en uno o más compuestos distintos llamados productos, lo que permite mejorar la velocidad de reacción. Gracias. Buenos días, mi nombre es Víctor Espitia, integrante del grupo, y hoy les vengo a hablar sobre la clasificación de las enzimas. Si bien sabemos, las enzimas se clasifican de acuerdo a su actitud para catalizar una reacción química en específico o en general. Consiste en un término que identifica cada tipo de reacción catalizada, seguido por el sufijo asa, como por ejemplo deshidrogenasas. Esto quiere decir que son enzimas especializadas en quitar átomos de hidrógeno con el prefijo des, seguido del elemento hidrógeno terminado en el sufijo asa, que es lo que le da la caracterización a la enzima. En su clasificación podemos encontrar por 6 tipos. Tenemos las oxidorreductasas, que son enzimas que catalizan la transferencia de elementos desde una molécula donante, el agente reductor, molécula oxidada, a otra receptora, el agente oxidante, o la molécula reducida. Tenemos las transferasas, que es una enzima que cataliza la transferencia de un grupo funcional, por ejemplo, un metilio o un grupo de fosfato, de una molécula donadora a otra aceptora. Por ejemplo, una reacción. Tenemos por otro lado la hidrolasa, que es una enzima capaz de catalizar la hidrólisis de un enlace químico. Por ejemplo, una enzima que catalice la reacción de la siguiente manera sería una hidrolasa. La liasa, que es una enzima que cataliza la ruptura de enlaces químicos en compuestos orgánicos, un mecanismo distinto a la hidrólisis o la oxidación, reacciones que son realizadas por enzimas específicas llamadas hidrolasas y deshidrogenasas respectivamente. Por otra parte, también tenemos lo que es la isomerasa, que en bioquímica es una enzima, lo que hace es transformar un isómero en un compuesto químico, de un compuesto químico en otro. Puede, por ejemplo, transformar una molécula de glucosa de una galactosa. Este proceso es un poco más complejo y bueno, lo mostraremos en el siguiente recuadro. Los ejemplos de la fosfotriosa, la isomerasa y la fosfoglucosa isomerasa, que catalizan las reacciones representadas. Tenemos una ligasa, que viene del latín de pegar o litigar. Es una enzima capaz de catalizar la unión entre dos moléculas de gran tamaño, dando un lugar nuevo a un nuevo enlace químico. Generalmente esto sucede junto con la hidrólisis de un compuesto de alta energía como el ATP, que proporciona energía para que dicha reacción tenga lugar. Muy bien, continuando con la parte de clasificación de las enzimas, hablaremos sobre su regulación enzimática. La regulación enzimática se divide en dos grandes factores importantes, que es el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo es aquella manera en la cual se sintetiza las moléculas básicas que se hacen posible construir macromoléculas.
Es decir, son reacciones endergómicas, pueden consumir energía. En este caso se puede ver mucho en la generación de músculos o en la generación de tejido muscular, hablando técnicamente. Y el catabolismo es aquella que se rompe moléculas para permitir la obtención de energía libre. Son reacciones exergómicas, o sea que liberan energía. Estas reacciones se ven más que todo cuando se puede contribuir al metabolismo, aquella persona que pueda tener un metabolismo alto o una persona que pueda generar pérdida de energía en cuanto a su actividad física. Se utiliza más que todo en aquellas personas que puedan ser atletas o corredores que requieran perder peso, por lo general. Ya hablamos sobre la regulación de la actividad enzimática. Pasando a eso, ahora hablaremos sobre la inhibición enzimática. La inhibición no es nada más y nada menos que la disminución de una actividad propuesto a un bloqueo o a la regulación de una actividad, ya sea para corregir un desequilibrio o matar o inhibir, como bien dice la palabra, sintetizar un agente patógeno. En este caso hay que tener muy en cuenta lo que son los pH, porque esto puede hacer que funcione correctamente la enzima o que no funcione correctamente. Por aquí les pondré más o menos una tabla en cuánto tiene que estar el pH de una enzima para que pueda efectuarse correctamente. En los inhibidores podemos encontrar dos grandes grupos, los que son reversibles y los que son irreversibles. Hablaremos ahora sobre los inhibidores reversibles. Aquellos inhibidores reversibles son los que establecen un equilibrio con la enzima libre, con el complejo de enzima-sustrato y con ambos. Es decir, son enlaces no covalentes. Esto sucede cuando un compuesto compite con el sustrato por el lugar activo de la enzima, libre de un complejo de la enzima-sustrato, en lugar de separarlo del lugar activo. Se une a la enzima libre por separado en lugar activo. Se escriben tres clases de inhibidores. Los inhibidores competitivos, los inhibidores acompetitivos y los inhibidores no competitivos. Sobre los inhibidores competitivos. Los inhibidores competitivos, por aquí pondré la imagen, son aquellos que están combatiendo al mismo lugar que el sustrato, en el mismo punto. Como se puede dar muy bien en la gráfica, el sustrato está llegando al lugar de la enzima cuando el inhibidor también llega, y ahí se produce un choque molecular para reducir el sustrato en dicha enzima. La inhibición no competitiva es cuando, como se puede dar bien en la imagen, el inhibidor no entra en el mismo sitio que el sustrato. Como pueden ver muy bien, el sustrato entra normalmente a la enzima, mientras que el inhibidor entra por otra parte a la enzima. Aquí no hay pelea de puesto ni posicionamiento. Por último, la inhibición acompetitiva. La inhibición acompetitiva no es nada más y nada menos que, como ven en la imagen, el inhibidor no se une al mismo sitio que el sustrato, como puede ocurrir en no competitivo, pero sin embargo, en este caso, la unión aumenta la afinidad del sustrato por la enzima. Esto dificulta su disuasión e impedimento de la formación de productos. Ya hablando de la inhibición reversible, pasemos ahora a la inhibición irreversible. La inhibición irreversible es una reacción de un grupo químico de la enzima, modificándola covalmente. Esto bloquea la unión de sustrato e inhibe la actividad. Sus efectos dependen mucho del tiempo de actuación del inhibidor. Por lo general son altamente tóxicos. Esto modifica químicamente la enzima. Como bien sabemos, se puede modificar la enzima. Los productos que más pueden inhibir una enzima son aquellos medicamentos, más que todo para poder afrontar un agente patógeno o para poder inhibir alguna enfermedad, como es el caso de, por ejemplo, el VIH. El VIH es una enfermedad que en la enzima no funciona correctamente y por eso se tienen que hacer procesos químicos para que su inhibición, para que su no evolución de esta enfermedad no sea tan catastrófica a largo plazo, sino que se mantenga ahí y no pueda generar más molestias. Ya teniendo en cuenta lo que es la inhibición, pasemos ahora al punto más importante, uno de los puntos también importantes, que son las coenzimas y las vitaminas. Hablaremos especialmente sobre las coenzimas en este punto. Las coenzimas son cofactores orgánicos no proteicos termoestables. Esto se dividen en dos grandes grupos, lo que son prostéticos y lo que son cosustratos. Los prostéticos, cuando la enzima está asociada permanentemente a la holoenzima, y los cosustratos, cuando la coenzima no está unido transitoriamente,
con la holoenzima. Una de las características más importantes de las enzimas comunes, que es que las coenzimas son de origen no proteicos, de origen natural no proteico, es decir, estas se tienen que encontrar altamente en vegetales, por lo general. Se recomienda comer muchas frutas por eso mismo. La mayoría son de los casos se trata de moléculas orgánicas de bajo peso molecular. Por ejemplo, el compuesto nucleótidos o hematúricos. Teniendo en cuenta sobre algunos aspectos de la característica de las enzimas comunes, las enzimas que generalmente son prostéticos tienen una propiedad esencial, y es que un grupo prostético está asociado permanentemente a la coenzima correspondiente. El grupo prostético funciona con el marco de la unión reacción-enzima, que tiene lugar en dos etapas. En la primera etapa, esta coenzima se modifica su estructura. En la segunda etapa, la coenzima vuelve a su estado inicial. La vuelta del grupo prostético está en un estado inicial, tiene un lugar sin repararse de su coenzima. Muy bien, ahora pasemos a las propiedades generales de los cosustratos. A diferencia de los prostéticos, los cosustratos están asociados transitoriamente a la coenzima correspondiente. Se disocia fácilmente bajo la influencia de tratamientos muy suaves, como por ejemplo la simple diálisis de la coenzima permanece en el interior del saco de la diálisis, ya que se trata de una molécula grande, mientras que el cosustrato sale fácilmente. El cosustrato no revoca nunca en su estado inicial permanentemente fijo a la coenzima de la coenzima, que lo utiliza en una primera reacción. Ya dejando claro la propiedad de la coenzima como tal, pasemos ahora a las vitaminas, que es otro punto más importante. Las vitaminas son esenciales para poder que se realice una actividad o inhibición enzimática, puesto que las vitaminas son compuestos distribuidos en los reinos animales y vegetales, es decir, tenemos que encontrarlos de medios externos, no podemos realizarlos nosotros como tal. Son presentes en pequeñas cantidades de los alimentos e indispensables para el crecimiento y mantenimiento de los organismos. Como bien sabemos, esto también se puede diferenciar en dos grandes grupos, las que son la clasificación de vitaminas. Las que son las vitaminas hidrosolubles, que cuando aquí más o menos una tabla, son nada más y nada menos que aquellas vitaminas que son solubles en agua, como su palabra lo dice. Y las liposolubles, que también verán en una tabla, son las que son disueltas en grasas o aceites. Como bien sabemos, ya las enzimas está estipulada lo que dijimos. Sin embargo, no hay que resaltar que en la actividad física la enzima ayuda mucho más que todo a poder reconocer las vitaminas y poder reconocer algunos nutrientes de nuestro cuerpo y de nuestro sistema digestivo. Como es el caso de muchos deportistas, les recomiendan comer frutas por esto mismo, para poder buscar y obtener enzimas que puedan ayudar a la construcción o destrucción, catalización más bien, de algunos nutrientes que son esenciales para nuestro cuerpo.